tu opinión sobre tu propia novela y, como siempre, al acabar la presentación van a poder pasar por aquí para que, comprando la novela a la puerta del Ateneo, se la pueda firmar el autor. Muchísimas gracias por su presencia. Un placer. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo que hemos previsto es que... sí, perdón. Comenta tú. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este acto del aula de cultura del diario Montañés. Hoy recibimos un libro especial y lo es en un sentido que a mí me ha sorprendido, por una dualidad que enseguida van a entender y seguramente compartirán conmigo. Es un libro que, por un lado, te cabrea y por otro te fascina. Y lo siento que está el autor, pero hay que asumir las dos caras de este libro. Y es que, claro, uno cuando lo lee, sobre todo cuando va avanzando, no hace falta ni siquiera llegar al final, se va cogiendo un mosqueo realmente importante. ¿Por qué? Bueno, si son de los que les gusta leer los prólogos y los epílogos, enseguida se van a dar cuenta que el libro no busca tanto el realismo, como se dice el autor, como la verosimilitud. Y de pronto todas las piezas se empiezan a encajar. Y uno dice, anda, a ver si fue esto lo que pasó. Y uno se mosquea bastante bueno, pues por lo que hicieron nuestros antecesores, nuestros antepasados, y que además influyó mucho en cómo es nuestra España hoy día y cómo es el resto del mundo. Pero bueno, por otro lado, también hay que decir que el libro fascina en el sentido de que deleita, porque está muy bien escrito y está muy bien contado, de manera que uno pues probablemente no se acercaría a este tema si fuera a través de un manual de historia, si fuera a través de una monografía, de un libro de investigadores académicos, profesores universitarios, pero sin embargo, cuando se acerca a la gran tradición, es bueno, pues una experiencia muy diferente. A mí me ha recordado realmente a esas novelas de Galdós en las que nos contaba la gran historia, pero entrando y saliendo, digamos que de las alturas a la vida real, al barrio. Porque aquí van a pasar exactamente eso, de los palacios, de meterse en la cabeza de la reina regente, de los gobernantes, de los ministros, a las trincheras. O sea, que, bueno, y a muchas más cosas que se van a ver por allí, por Cuba. Cuba, bueno, para Calixto, para el presidente de esta institución, pues es algo importantísimo, y para generaciones posteriores nos suena un poco menos. Sin embargo, yo creo que hace falta acercarse a libros como este para entender por qué fascina o por qué es tan importante, y fue y sigue siendo para muchos españoles. Yo he destacado un pasaje del libro que creo que contiene un poco, creo que la génesis de lo que probablemente movió al autor a empezar esta novela, que seguramente, bueno, luego nos va a contar, espero que nos repase un poco de dónde surgió, cómo fue investigando, porque hay mucha investigación en este libro, cómo fue conformando sus opiniones y ese análisis que hace de la historia, que no tiene nada que ver con lo que aprendemos en los libros cuando vamos a la escuela. Pero yo creo que se condensa un poquito el espíritu de la novela en un párrafo de la página 49, donde en un diálogo están hablando, bueno, en un diálogo hablan de que Cuba es el territorio más rico de España, aunque también el que más gasto requiere. Hablan de que en Cuba se construyó el primer ferrocarril del reino, que en la península no hubo hasta 11 años después, que en La Habana funcionaba el tranvía desde 1862, y entonces, en pleno momento de terror, digamos, por lo que pueda suceder, se especula con la posible pérdida de Cuba. Y dice Juan Lenguas, el protagonista, dice: perder Cuba es como si nos quitaran su Sevilla o mi Navarra natal. No se concibe España sin ella, son más de 400 años. Es decir, es un sentimiento de algo propio que hoy día no lo entendemos, claro, porque han pasado tantas cosas, que ha llovido tanto, pero que para muchos españoles, de aquí y de allá, era para unos su casa y para otros una extensión más de nuestro país. Y sin embargo, todo esto
se viene al traste a finales del pasado siglo de una manera que hoy día nos cuesta mucho entender. Nos cuesta mucho entender y que vamos a comprender muchísimo mejor gracias a esta novela, en la que, como decía, se va a narrar la historia y van a aparecer, bueno, hay al final un epílogo que si gustan de esto seguro que van a devorarlo, donde se va repasando qué pasó con cada uno de los personajes históricos que aparecen y se nos aclara que Juan Yanguas y su familia son personajes ficticios, ¿no? Pero a esa manera que utilizaba, como decíamos, el gran Galdós, hay que unirle pues, bueno, pues yo creo que un talento especial para contarnos la historia. Lo decía antes nuestro presidente, contárnosla de manera que todos la podamos comprender y además yo creo que con la ventaja de que no hay un juicio moral y no hay un dirigismo, sino que más bien se deja que sea el lector el que lo descubra. Hay una tesis en el libro, pero yo creo que va a corresponder, ¿no?, más al autor que se la exponga, y si les parece yo creo que le vamos a ceder la palabra porque tiene preparado pues una pequeña conferencia para explicarnos por qué esta novela, como decía, un autor novel, ¿no?, y ha alcanzado ya la tercera edición, ¿no? Aquí lo ven en la tapa, pues, año y medio, un poco menos, ¿no? Año y medio, lo cual, bueno, pues para lo que es el mercado editorial actual y regional, pues realmente es todo un mérito. Y bueno, como saben, cuando un autor comienza, pues no se puede hablar demasiado de la biografía, de la bibliografía, y si se habla más de la biografía, nos contará. Es del 73, que es muy buena cosecha, lo digo porque yo también soy de la misma, o sea que a las hechos me remito. Y además, bueno, tiene dentro de lo humano hay alguien muy importante en su familia, que es su esposa, a la que debe buena parte del libro, ¿no?, como cuenta en la dedicatoria, ¿no?, porque la idea fue de María. O sea, que el mérito de escribirlo es suyo, pero ya sabemos a quién se debe el que el libro exista. Y en lo laboral, puede que ustedes le conozcan, lleva desde 2012 muy vinculado a Cantabria, porque dirige, se llama la Fraternidad, Mutua Fraternidad Muprespa. Ahora disculpad, pero la lista ya no lo veo. Desde 2012 es director territorial. Está pues, muy relacionado con nuestra ciudad. Y ahora creo que Calixto es el que quería aportar algo. Si usted lo permite. Pues sí. Muchísimas gracias. Y después tendremos un pequeño coloquio con el autor. Voy a ser brevísimo con el permiso de don Javier. Yo es un libro que he leído con muchísimo interés y es un libro que lo que destila es tristeza. La tristeza si conoces la historia de España y te interesa. Por supuesto todo es valorable, pero entiendo que es un libro que condensa y cristaliza la historia del siglo XIX, la nefasta historia del país respecto de su imperio en América, que comienza con Trafalgar y que acaba con la pérdida de las colonias, y sobre todo pone en su sitio y desmitifica determinadas cuestiones que se han tenido por certeras hasta la fecha para los que eran un tanto iniciados en el asunto, que sobre todo redundan en lo que fue la defensa de Santiago de Cuba, al final, es donde al final se encuentra la flota, que la flota española no llega a Santiago porque quiere, sino porque puede, y el autor lo relata perfectamente, y remito a lo que ha escrito, y sobre todo la decisión fundamental, las dos decisiones fundamentales, que es cómo se afronta la invasión de los norteamericanos en Baracoa. Quizá los poco conocedores de estos no saben que miles de soldados norteamericanos voluntarios y irregulares desembarcaron en esa zona de Cuba, dirigidos por Theodore Roosevelt, que
pocos años después iba a ser presidente de la nación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la defensa del Caney y cómo se articula la conexión La Habana-Santiago y el futuro de la flota? El futuro de la flota, y coincido en el diagnóstico del autor en cuanto a que una visión absolutamente derrotista y desastrosa de las circunstancias da lugar a lo que la novela perfectamente explica y al desenlace final que lamentablemente no podía ser otro. Pero lo estupendo del libro es que pone en su lugar lo que realmente sucedió y que sobre el papel el ejército de tierra español en aquel momento y la flota podían haber defendido Cuba de una manera totalmente diferente. Y se optó por hacerlo de un modo lamentable, y ese es el trasunto del personaje, que es el único personaje que se inventa el libro, y lo conductor del libro, que es el coronel. Y finaliza, es decir, las primeras líneas del libro, cuando el general Ramón Blanco escribe sus memorias y en 2 párrafos explica qué es lo que le sucedió, son totalmente definitorias de nuestro desastre. Acabo. No hay historiador español que se precie que no señale la pérdida de las colonias como el inicio de lo que luego fue la guerra civil. La importancia que tuvo en este país la pérdida de las colonias fue trascendental. Por eso, ahora mismo, nos sucede lo que nos pasa hoy. Por eso. Porque el movimiento de la Renaixença catalán, porque la explosión del movimiento nacionalista vasco y tal, deriva de la pérdida absoluta de confianza, muy mal entendida, de los políticos españoles que tomaron las decisiones que llevaron a lo que José Ignacio cuenta. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, creo que corresponde dar las gracias a Menéndez, crítico literario que está aquí acompañándome y que ha hablado también de mi libro, a Calixto Alonso, al que considero, aparte de forón, que lo es, de mi novela, amigo, aunque no nos conozcamos hace tanto tiempo, a Revenga y al Diario Montañés por haberme cursado la invitación y, por supuesto, al Ateneo, en la figura de su presidente, aquí hoy presente. No puedo decir tampoco, no puedo dejarme el tintero mi editorial Panes, ¿vale? Aquí representada también, que confió en una novela de un autor Nobel con un tema un poco extraño y que, bueno, pues creo que ha sido una buena conjunción la que hemos llevado entre editorial y autor de cara a que pues, este libro pues tenga el éxito que está teniendo. Una vez dicho esto, lo primero que tengo que decir es que no soy historiador, ¿vale? Para que la gente, primero, no se desanime, porque los historiadores suelen ser bastante rolleros, y lo segundo, porque yo tenía claro cuando escribí sobre esta novela histórica que tenía que abordar la historia de lo que ocurrió desde un punto de vista de una historia ficticia, relatada, que permitiera conocer la historia real. Es decir, había que crear literariamente una historia por debajo que contara la historia, que estuviera la historia de lo que ocurrió. ¿Por qué? Primero, porque no soy historiador, es decir, si soy historiador tengo que ceñirme muy estrictamente a los hechos que ocurrieron, que lo he intentado hacer como novelista, pero que la novela te permite una cierta libertad mucho mayor a la hora de contar las cosas que pasaron. Y lo segundo, porque la historia de España doctrinalmente, es decir, si te pones a leer un libro de historia no le interesa a nadie, ¿vale? A muy poca gente, frikis como yo, quizá Calixto, Manuel Castañeda quizás, pero muy poca gente le interesa la historia pura. Es decir, si tú quieres conocer la historia de Roma y dices, toma, léete este libro que ha escrito doctrinalmente no sé quién, pues dicen, aparta de mí este cáliz, señor, ¿no? Sin embargo, si dices, no, léete a Posteguillo, que es un tío entretenido, pues igual te interesa la historia de Roma. Yo lo tenía clarísimo. Tenía que ser la historia tenía que ser novela. ¿Por qué me lanzo yo a escribir? Bueno, pues como ha comentado mi compañero aquí al lado, durante el COVID, pues bueno, por mi trabajo yo tengo que viajar bastante, pero durante el COVID pues no tuve que viajar, pasaron muchas cosas malas en el COVID, pero alguna buena pasó. Yo me lancé a escribir. Yo es verdad que leía mucho de historia, soy un gran lector de historia,
especialmente de la historia de España, y la historia de Cuba siempre me apasionó desde pequeño. Yo desde pequeño, bueno, mi padre me leía un libro libro de historia del año 57, editado en Valladolid, todavía lo conservo como recuerdo, bueno, lo conserva y le he dicho cuando faltes lo das, en el que se narraban las gestas históricas pues, más importantes que nos pueden sonar a todos: Numancia, Sagunto, Hernán Cortés, bueno, distintos hechos históricos con gestas importantes de nuestra historia. Entonces, cuando tengo 12 años más o menos, me regalan un cuento precioso, La capitana del Yucatán, que es de Emilio Salgari, y en ese cuento precioso pues se narra una guerra que yo desconozco. Digo, bueno, esto no está en el libro de mi padre, la guerra de Cuba, porque como fue un desastre, pues 3 líneas, ¿vale? No se narraba. Entonces a mí ese libro sí que me sorprendió, me llamó muchísimo la atención y fui leyendo mucho más sobre la guerra de Cuba. Y al final llego a la época COVID, donde ya me vuelvo loco y solo leo sobre Cuba, sobre ese periodo concreto, y es el que hago la novela. ¿Qué es lo que me llama la atención? Si a alguien preguntamos qué es lo que recuerda, o qué ha leído, o qué le enseñaron en el colegio sobre la guerra de Cuba, lo podríamos resumir en una frase. Esa frase diría que España perdió sus últimas colonias en una guerra de independencia contra un rival formidable, que era Estados Unidos, contra el que no tuvo nada que hacer, ¿vale? Después de consultar fuentes históricas coetáneas a esa época y actuales, esto no se sostiene de ninguna manera, ¿vale? De ninguna manera, pero desde el principio hasta el final. Mentira desde el principio hasta el final. Y les intentaré convencer de lo que estoy hablando. Lo primero, bueno, que eran las últimas colonias, eran las más importantes, pero no eran las últimas. Todavía quedaría Sahara Occidental, Guinea Ecuatorial, Fernando Po, Marruecos, bueno, una serie de Palau, Marianas. Todavía quedarían algunas colonias, sí que es verdad que eran las menores. Pero sobre todo, a mí me chocaba el concepto de colonia, ¿vale? El concepto de colonia aplicado a Cuba, desde mi punto de vista, no es aplicable. Como entendemos colonia con el término inglés o francés. Es decir, para que un lugar sea colonia, una potencia, una matriz europea, llega a un continente o un territorio distinto, exquilma las riquezas, impone un gobierno y subyuga a la población, ¿vale? Básicamente, para entendernos, ¿no? Y es muy fácil de entender cuando vemos a los ingleses en Estados Unidos o a los franceses en el Canadá. Bueno, ya si hablamos de África ya ni os cuento. Pero bueno, vamos a ceñirnos al mismo continente americano. Efectivamente, bueno, en Estados Unidos la emigración que se produce a Estados Unidos es una migración familiar provocada por luchas de religión, es decir, sale de Inglaterra, hugonotes, calvinistas, bueno, toda esa jauría de gente es expulsada, tienen unas guerras y salen a la costa este norteamericana, y es una emigración familiar, de familias enteras que viajan allá. Y esas familias interactúan entre ellas y expulsan o empujan a los autóctonos, de tal forma que hoy en Estados Unidos el 1,4% de la población es autóctona, ¿vale? El 98,6% es europeo, ¿de acuerdo? Pero en España no pasa eso. En España no pasa eso, y en Cuba no pasa eso, como no pasa en España. España, la migración que se produce es principalmente de hombres que van buscando 3 cosas principalmente, por este orden: expandir la religión, expandir el imperio español y riqueza o vamos a llamarla prosperar, ¿no? Pero por ese orden, que si vemos las películas el orden se altera. No, el orden es ese: Dios, patria, riqueza. Y eso es lo que buscan. Entonces, como van solos, se juntan con los autóctonos y se mezclan las razas. En Cuba, si vamos, es un crisol de razas. Hay 20.000 colores. Y no es por otra cosa más que porque la población se mezcló. No se extinguió. Hay gente que dice, no, los taínos desaparecieron. Los taínos no desaparecieron. Los taínos, que es la población autóctona de Cuba y Puerto Rico, se mezclaron. Se mezclaron. No hubo... Las primeras leyes que se promulgan españolas son leyes de protección de indios, que se llaman. En Estados Unidos, la última ley contra los indios es de 1919 de California. Esa última ley de California del 19 que se deroga en el año 1919, lo que habla es de un pago, se paga por traer la cabeza de un indio muerto. Y el indio muerto, 1919,
Es distinta la cantidad si es hombre, mujer o niño menor de 10 años. Que si lo llevas muerto te pagan. Niño menor de 10 años. Esto es de 1919. En España eso no se plantearía jamás en la vida. ¿Que hubo excesos? Por supuesto. No vamos a ser aquí, lo mismo que no hay leyenda negra, tampoco hay leyenda rosa, ¿vale? Pero el concepto en sí jurídico no iban por ahí los tiros. No iban por ahí los tiros. De hecho, las riquezas, ¿no? Es que se esquimaron riquezas hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque España, cuando llega, lo primero que hace en Cuba, República Dominicana y el resto de Hispanoamérica es construir catedrales, universidades y castillos para proteger lo que estamos diciendo: la religión, la paz. Y eso es lo que hace. Y las catedrales, ahora mismo en América hay 25 ciudades patrimonio de la UNESCO, 25 en Hispanoamérica. 24 están en la zona hispana y solo una está en la zona, vamos a decir, anglófona, entre comillas. Si les preguntaras a todos ustedes cuál es esa ciudad, probablemente dijeran Nueva York, Washington. Pues no, es San Juan de Puerto Rico, que tiene de americana lo que yo de Zimbabue. O sea, San Juan de Puerto Rico es la 25 ciudad. Entonces, eso se produce porque España invierte también en esos lugares. Y por último, el tercer aspecto que tiene que ver con la imposición. Es verdad que el capitán general de Cuba a veces venía desde España, ¿no? Pero también es verdad que cubanos eran capitanes generales de Cataluña, porque se mezclaba. El vicepresidente de las Cortes de Cádiz se llama Ramón Powell, y es puertorriqueño. No es que España impusiera gobiernos en Cuba o en Puerto Rico, es que cubanos y puertorriqueños participaban del gobierno de España. El presidente de las juntas de defensa, cuando se produce la guerra de independencia de 1808 a 1814, es un colombiano, español, porque en esa época era español de Colombia, como español de Huelva o español de Cádiz. Entonces eso choca con lo que nos están contando de las colonias. La Constitución de Cádiz, en el artículo 1, dice que son españoles todos los ciudadanos que viven en ambos hemisferios. Y por eso está incluyendo a españoles de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico, de todas las partes del globo terráqueo, que son españoles. Todos, con los mismos derechos y obligaciones. La Constitución, 1792, pero recordar que es francesa, en su artículo 208, francesa, igualdad, libertad, fraternidad, dice: todos estos derechos y libertades no se aplican a las colonias francesas. No se aplican. No se aplican. Porque no son ciudadanos franceses. No son ciudadanos franceses. Los españoles sí. Sin embargo, parece que no, es que España... Bueno, una vez avanzó, no sé, bueno, es que fue una guerra de independencia, ¿no? Los cubanos querían ser independientes y lucharon contra los españoles. Mentira. Fue una guerra civil entre partidarios de seguir siendo España y partidarios de ser independientes. Y no es la primera, era la tercera. La primera es la Guerra de los 10 años, que acaba con la paz de Zanjón, en la cual se perdona a los insurrectos, que aquí dicen que España, que somos carnitas, que nos machacamos unos a otros cuando perdemos. No, se perdona, se les manda para casa, y aquí paz y después gloria. No se les mata, ni se les entierra. Como mucho, se manda a las chafarinas, unos años, venga, a purgar penas, ya volverás, ¿no? Pero se les perdona. Como se perdona en el carlismo con el abrazo de Vergara, porque se perdona, al contrario se le perdona. Y en esa guerra de independencia, que gana la Unión, es decir, la guerra de los 10 años, ganan los partidarios de seguir siendo España, simplemente porque son más. Es que son más. Y el ejército estaba a favor, por supuesto, un ejército pero es que eran más. Luego llegamos a la guerra chiquita, le llaman, de 1878 al 80, que hay una parte que sigue guerreando y que vuelven a perder. ¿Por qué? Porque son menos. Porque los partidarios de la independencia no llegan al 3%. No llegan al 3%. Según la doctora Vizcarrón, una doctora en historia, que dice que no llegan al 3%. Y luego hay al 3%, no, al 10%. Y luego tenemos un 90% de gente que bascula entre el unionismo puro, de decir, estamos como estamos y no nos queremos mover, y el autonomismo. Y esos sí que son vasos comunicantes. En determinado momento está más alto uno y en determinado momento está más alto otro. Pero la mayoría es partidaria de la Unión. De hecho, Cuba no sería independiente si no entra Estados Unidos a intervenir.
Si no, no hubiera sido independiente, porque no eran más, ni eran mejores, ni estaban mejor dotados. Era imposible la independencia de Cuba. Era imposible. Llegamos a la tercera parte, ¿no? Pero es que, joder, claro, tuvo que combatir España contra un rival formidable, que era Estados Unidos, con el que no había nada que hacer. Y entonces nosotros nos ponemos en la cabeza nuestras películas de guerra norteamericanas, de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam o cosas así, y decimos, bueno, era imposible ganar. Fíjate tú cómo era Estados Unidos y qué iba a hacer los pobres españolitos, muertos de hambre, analfabetos, como si los norteamericanos fueran Platón y Sócrates. Eran analfabetos como era toda la población del mundo, salvo Francia. Por la Revolución Francesa, que había un poco más de cultura, todos, como todos los ejércitos del mundo en esa época. ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo que me llama la atención y que me gustaría que a ustedes les quede cierta incertidumbre lo que les voy a contar. Que cuando primero el Maine estalla, que es el casus belli, el acorazado Maine estalla en el puerto de La Habana, y los norteamericanos hacen una investigación y dicen han sido los españoles con una bomba, que han puesto una mina, ¿de acuerdo? Los españoles piden hacer una investigación por parte de ellos, les dicen que no. Piden hacer una comisión conjunta, les dicen que no. Piden hacer una comisión internacional, les dicen que no. Porque tienen claro lo que quieren. Si es que me da igual, si no me lo voy a inventar. Y se lo inventan. Se inventan que el Maine hoy está demostrado. Hay un militar jubilado que ponen que en el año 73 hace un estudio y lleva a la conclusión clarísima que el barco explosionó por combustión interna. Los pañoles de la munición estaban al lado de los pañoles del carbón y el barco, pues por combustión interna, pues, explota. Por eso las cuadernas se abren hacia afuera, no hacia adentro, por eso no hay peces muertos, por eso no hay columnas de agua, ¿vale? Estaba clarísimo. De hecho, los primeros testigos americanos que van a la comisión a decir qué ha pasado, dicen que ha sido algo interno. Lo sacan, ¿vale? Lo sacan. Y al final se logra lo que se pretende. Se declara la guerra a España. Curiosamente, se declara de manera retroactiva. Es decir, no sé si habrán ustedes visto la película Pearl Harbor, en la que los americanos dicen estos japoneses qué mala gente, que nos han bombardeado sin avisarnos. Bueno, a España se le declaró la guerra por efecto retroactivo 5 días antes, porque habían capturado 5 barcos españoles antes de empezar la guerra. Porque ellos van de listos por la vida, ¿vale? Pero lo habían hecho, sí. 5 barcos. Y bueno, 5 barcos no eran de guerra, eran barcos mercantes, ya, pero para una isla como Cuba, que depende absolutamente de los productos alimenticios que lleguen de fuera, eso es terrible. Terrible. Porque la flota mercante española en esa época es la segunda mejor, la mayor del mundo. La segunda. La primera es la inglesa. Pero la española es la segunda. Y la armada española es la quinta. Empatada con la americana, sí, pero la quinta del mundo, ¿eh? No la 20ª, ni la 30ª, que puede ser hoy. O la 20ª, o la 15ª. No, la quinta. Entonces a mí me sorprende, cuando me dirijo a conocer esas circunstancias, estalla el Maine, empieza la guerra. De acuerdo. Una guerra que España ya sabe que va a tener que combatir. En el año 1873, 25 años antes, se captura un barco pirata, que es el Virginius. Es un barco de falsa bandera, va con la bandera norteamericana. Es capturado llegando a Santiago con armas e insurrectos y víveres para la insurrección en la Guerra de los 10 años, ¿vale? 1868-1873. Es capturado ese barco, 1873. Y el capitán general de La Habana no solo piensa 2 veces y aplica el derecho internacional en esa época. Y los pasa por las armas, los fusila a todos. Bueno, a todos no, porque conforme va fusilando se va montando el lío. Inglaterra dice que a ver qué pasa. Inglaterra siempre es la que fastidia a España, ¿vale? Incluso cuando parece que la ayuda, Inglaterra siempre ha perjudicado a España. Siempre. No, pero la guerra de independencia de 1808-1814 vino Wellington y ¡jo, qué bien que echó a los franceses! Wellington hizo una táctica de tierra quemada. En Santander bien que se sabe. Casi prefirieron a los franceses que a los ingleses cuando llegaron. Barrieron. Toda la incipiente industria que tenía España la barrió. Mató 2 pájaros de un tiro. Se cargó a los franceses y a los españoles los dejó hechos porquería. Sin industria, que era cuando es incipiente. Inglaterra siempre en contra. Llegamos entonces a esta guerra y, curiosamente, ya se sabe que en ese momento Estados Unidos ya quiere iniciar una guerra con España, aprovechando lo del Virginius.
Dice, no, oye, 1830, esto no se puede permitir. Ha matado a ciudadanos norteamericanos que pasaban hambre, o sea, armas, soldados, víveres. Pero Estados Unidos dice, no estoy preparado. España me va a ganar. Acabo de salir de la guerra civil, una guerra civil demoledora, no tiene flota, su flota en ese momento es como la de Chile y no tiene nada que hacer. Entonces dice, no, para, pero vamos a prepararnos. Pero España ya sabe que va a tener, bueno, lo sabe desde Florida, ya sabe que va a tener un Florida Blanca, ya dice, con estos vamos a tener lío. Bueno, en el 1873 ya saben que van a tener guerra, están seguros. Pero queremos mirar a otro sitio. Bueno, ya se han parado. Bueno, llega el 1898 y llega. A partir de ese momento, todas las decisiones militares que se tienen que tomar, se toman mal. Todas. No una, dos, es una casualidad, mala suerte, fíjate. No. Todas. Ni una se hace bien. Bueno, solo una. Una se hace bien. Una. De 100 decisiones que se pueden tomar en esa guerra. Son 2 meses y medio. Little Splendid War, que llaman en Estados Unidos. La pequeña guerra fantástica o espléndida, ¿no? Que llaman en Estados Unidos. Sabiendo que va a haber guerra, la flota, no hay recursos, España es un país pobre, bueno, pobre, tampoco tan pobre, pero bueno, es un país que tiene, los recursos no son tan amplios como tiene Estados Unidos, que es una potencia económica y social, pero no militar. Estados Unidos no es un país guerrero, Estados Unidos es un país de comerciantes. Entonces no quieren tener ejército. ¿Para qué voy a tener ejército? Me cuesta dinero y no me renta. Yo quiero tener comercio. Entonces, cuando llega esa guerra, las dos flotas van a tener que enfrentarse. Y entonces la versión oficial dice, España tenía barcos de madera. Mentira, España tenía barcos de acero, fabricados a partir de 1890. Todos tenían menos de 10 años. Los dos barcos más importantes, los más potentes, los dos barcos más potentes de la flota, el Pelayo y el Carlos V, se quedan en España. No luchan, quietecitos. Solo el Pelayo o el Carlos V, cada uno de ellos dos, solo ellos ya tenían más tonelaje que toda la flota americana de Filipinas. Solo uno, pero no lucha. Y el otro tampoco. Manda a nosotros. Y nos inventamos, es que no tienen montadas las baterías, los cañones de gran calibre. Ya, es que cuando tú empiezas una guerra, no empiezas cuando tú quieres. Y tienes todo preparado al 100%. Tú luchas en una guerra cuando te toca y con lo que tienes a pelear. Lo mismo que los americanos. Que ahora puedo que nos pretendamos creer que eran maravillosos. Unos torpes, muy torpes, porque Estados Unidos no había peleado en ninguna guerra contra otro país, había peleado contra los indios. Vale, pues muy bien, pero España había peleado en 3 guerras de Cuba, en 3 guerras carlistas, en la guerra de Indochina apoyando a Francia, en Filipinas contra los piratas de Joló. España tenía un ejército muy bregado. Y España tenía, como ejército de tierra, 200.000 soldados en Cuba. El ejército americano de todo Estados Unidos tenía 23.000. ¿Los desembarcan en Cuba? Sí, porque les dejamos. Y de los 200.000 soldados, tan solo 10.000 están en la zona de Oriente, que es la zona donde desembarcarán los norteamericanos, que es la única zona donde quedan insurrectos. ¿Por qué quedan solo insurrectos en Oriente? Porque el capitán general anterior a la guerra, justo antes de que empiece la guerra, es el capitán general Weyler. No sé si habéis oído hablar de él, pero bueno, es probablemente el militar más extenso del ejército español del siglo XIX. Weyler, Valeriano Weyler. Bueno, este señor le encomienda y le dice, oiga usted, acabe con esto ya, que lo de Cuba se alarga mucho. Y lo que hará es batir, la isla de Cuba la conocen, batir de oeste a este. Oeste es una zona completamente pacificada, la zona de La Habana, el centro y tal, es una zona que no hay insurrección. Es españófila total. De 220.000 habitantes de La Habana en esa época, más de 80.000 son españoles. Españoles de España, no hijos de... No, españoles. Es una zona muy española. Y va barriendo a la insurrección, trocha la isla, es decir, hace unos compartimentos estancos en la isla y va arrinconando y encajonando a la insurrección y llevándolos hacia Oriente. ¿Cómo lo hace? Concentrando a la población en ciudades. Es decir, la población rural la concentra en ciudades, lo que se llama concentra las ciudades, la población rural, y en esas ciudades las protege con soldados
con el ejército, protege las grandes ciudades y deja el medio rural, se lo deja a la insurrección. Pero la insurrección no tiene quien recolecte los campos y se queda sin gente para las nuevas filas. Están todos en las ciudades y la insurrección se muere de hambre y de que no tiene gentes. Y va desapareciendo. Y justo va a terminar esa insurrección. La insurrección tiene 30.000 soldados. En Cuba, en 1898. 30.000. En el mejor de los casos, hay gente que habla de 20.000. Solo en el ejército español, de los 200.000, 80.000 son cubanos. Cubanos. No españoles traídos de... No, cubanos. 80.000 cubanos luchan por España, por la Unión. 30.000 por la insurrección. ¿Vale? La diferencia es la misma. Weyler barrerá de oeste a este la isla, con el sistema de las concentraciones, que no me sale antes la palabra, las reconcentraciones. Y mete a las poblaciones rurales, las mete en poblaciones mayores, las defiende. Ahoga la insurrección, pero claro, es demoledor, porque ciudades preparadas para tener 3.000 habitantes se plantan con 20.000, 23.000, y no hay comida para todos, y se muere, y es demoledor. Y eso en Cuba duele mucho. Estados Unidos lo utiliza como bueno, pues casi derecho humanitario, un cumplimiento del derecho humanitario, y bueno, pues España se ajusta y quita a Weyler, lo sustituye cuando muere Cánovas del Castillo, que es el autor de la frase defenderemos Cuba hasta el último hombre y hasta la última peseta, ¿vale? Muere Cánovas del Castillo, el presidente del gobierno en ese momento, en 1897, entra Sagasta y Sagasta dice, bueno, esto tiene que terminar, vamos a llegar a un acuerdo, ¿cómo podemos llegar a liberar esto? Se produce entonces, dentro de esa reconcentración, la muerte de muchas personas, pero la insurrección prácticamente está acabada. Inglaterra denuncia a España por esas prácticas, Estados Unidos denuncia a España por esas prácticas, pero es muy curioso, porque esas prácticas denunciadas se repetirán en la guerra anglo-boer. Los ingleses dirán, esto funciona. En la guerra anglo-boer en 1906 reconcentrarán a los boers y matarán a 100.000 de hambre. 100.000 los ingleses. Porque dijeron, este tío es listo, voy a hacer lo mismo. Y los norteamericanos en Vietnam, 1973, utilizan la misma táctica. Pero como son torpes, porque no han sido toda la vida, que ganan porque van con gente. O sea, Estados Unidos no gana nunca una guerra solo, siempre ganan cuando ha ido con gente. Que no digo que no hayan sido importantes, pero quiero decir que ubiquemos a ese país en su justa medida, ¿no? Lo repetirán en Vietnam. Y sale mal. Les sale mal. Pero bueno, hicieron lo mismo que hacía Weyler. Lo había inventado. Llegamos entonces a una guerra en la que la Armada española tiene que luchar contra la Armada norteamericana y se pone al almirante Cervera al frente de la flota, un almirante que lleva 10 años sin montar en un barco, que ha estado en puestos administrativos o logísticos, al frente de astilleros, etc. Sale tarde, no quiere salir, dice que hay que entregar Cuba, que no hay que pelear, que qué estamos haciendo. Poneros en la mente de que tu jefe te está diciendo que no tienes nada que hacer. Ese era Cervera. Llega a Santiago de Cuba, el peor puerto de todas las Antillas. Le dicen que vaya a San Juan de Puerto Rico, a La Habana. Él dice que no llega. Bueno, bien. Llega a Santiago. Se mete en una ratonera de 4 kilómetros, estrecha, angosta, y dice, aquí me quedo. Lo primero que dice es, vamos a hundir los barcos. Para que no los capturen los norteamericanos, vamos a hundirlos. Y claro, el gobierno de España le dice, tú estás loco. O sea, nos queman a todos aquí. Montojo la hará en Cavite. La otra gran batalla naval es la de Cavite. Montojo hunde los barcos, los hunde, quita los grifos. Cuando los norteamericanos atacan, no logran hundir ni un solo barco, porque ahora los barcos tienen telemetría. Disparas, aciertas, es muy fácil, hay ordenadores. En esa época es a ojímetro. Y para cargar un cañón de 305 milímetros, que era lo que llevaban los norteamericanos, para cargar tardan 15 minutos de cañonazo a cañonazo. Si yo apunto y tengo que tardar 15 minutos en volver a acertar, el barco se ha movido. O sea, es que, de hecho, solo un 3% de los disparos dan en el blanco. Y es porque la mayoría de los disparos se producen cuando los barcos españoles ya han sido embarrancados. Son mucho más útiles los cañones de medio, 151 milímetros españoles, que son de carga rápida. Pum, 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 pum. Porque si fallo, tengo un minuto, pum, y te pongo un minuto. No, 15 minutos. Pero claro, nos dicen que los barcos americanos tenían cañones de 305. Y aquí no pegaron ni una. Pero ya estaba un almirante español para hundir los barcos.
¿vale? ¿Qué es lo que hace Cervera? Para que vean ustedes de qué estamos hablando. Sale, al final le dicen, oiga, está usted y combate. La flota española no estaba preparada para un combate en alta mar. Son barcos más pequeños, de menos tonelaje, pero de mucha más velocidad. Es una flota preparada para disparar y retirarse, para atacar de noche. Está preparada para eso, no para para un combate en alta mar contra una flota muy superior en tonelaje, pero muy lenta. Bueno, pues Cervera le dicen, oiga usted, salga. ¿Y qué hace Cervera? Voy a salir. ¿Cuándo sale? Le dicen, salga usted de noche, que así no se le ven los barcos. Pues no sale de noche. Si sales de día, se ven los penachos de humo. Porque las carboneras tienes que calentar como 3 horas antes o 4 horas antes, tienes que meter para que el barco salga a toda velocidad. Los barcos más lentos salen primero. Los 4 barcos, los acorazados más lentos, salen por delante. Y los más rápidos, los destructores, que es un arma muy novedosa en esa época, salen por detrás, que son los más rápidos. Los que podían salir despistando, disparan un torpedo y se marchan. Los últimos. Sale por la mañana, a plena luz del día, perfectamente. Ya sale. 4 kilómetros viendo el penacho de humo que ya sale. ¿Vale? Él se dirige a la bocana para salir. No contento con salir por la mañana. No contento con salir con los barcos más lentos por delante. La recomendación es, bueno, una vez salgamos, que cada barco coja una trayectoria distinta para aprovechar el factor sorpresa. Que quede. No, todos hacia la derecha para cegar todos los cañones de estribor cegados, no puedes disparar porque están mirando a la costa y solo te quedan los cañones de un lado. Los americanos, tiro al blanco. Encima no daban, pero tiro al blanco. Como no les daban, terminan embarrancando los barcos. Solo hay un barco que se hunde, que lo hunde, que es el del capitán Villamil, un destructor. Todos los demás son embarrancados. Todos embarrancados, no hay ninguno que se hunda. Ninguno. Pero no contento con eso, con lo que estamos diciendo de salir mal, en una sola dirección, por la mañana, con los barcos más lentos, a la hora de salir, en la puerta de la bocana, o sea, en la bocana misma del puerto, cogen y separan los barcos. Paran máquinas, bajan al práctico del puerto. El práctico del puerto, bueno, Santander deberéis saber, el práctico del puerto es el que hace, el que orienta para entrar y salir en el puerto, en puertos especialmente difíciles como era esto. Bajan al práctico del puerto y salen sin arrancada, de cero, o sea, para tiro al blanco, pero encima inquieto. Paraos. Desastre total. Solo hay un motivo, solo uno, para hacer toda esa batería de insensaceces. Saber que vas a hundir los barcos y que muera la menor gente posible. Porque es verdad que los marineros no sabían en esa época, no saben nadar, y si caen al agua, se ahogan. De noche se ahogan, porque no los encuentras. Sin embargo, si es de día, pueden llegar hacia la costa y podrían ser salvados. Y de hecho, en un desastre como este, en el que todos los barcos son embarrancados, hundidos, hay muy pocas bajas. Mueren muy pocos. De 2.000 marinos no llegan a morir ni 600. Que es, joder, ya son. Bueno, es que esto se repite luego en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, entre Alemania e Inglaterra, y de una flota de 6.000 mueren 5.900. Aquí murieron pocos. ¿Vale? Y en el aspecto de tierra, y con esto voy dando un poco finalización a esta historia que os estoy contando, el ejército español tenía 200.000 soldados, el ejército americano 23.000. Desembarca en Cuba. Por un lado las cureñas de los cañones, por otro los tubos. Las medicinas se quedan dentro, los caballos se les ahogan, los soldados se les ahogan. Desembarcan como buenamente pueden, con camisas de lana. A los 3 días están con enfermedades ya, que les tenían, pero a los 3 días ya empiezan a tener bajas con las enfermedades de esas latitudes. Y avanzan hacia Santiago. En Santiago se les deja pasar. Se planta una defensa en la que no llega ni a 3.500 soldados, los que frente a 23.000, lógicamente pierdes. Pero ¿dónde están los otros 197.000? En La Habana, protegiendo La Habana, donde no hay nada. Y no se manda a nadie a defender esa zona. Solo hay, pues, excelsos desde el punto de vista de, gente que hace verdaderas fiestas, que no es vara de rey, que en las lomas, o sea, en el Caney, pues con 700 tipejos, aguanta a 12.000.
porque dice, de aquí no nos movemos hoy. Aquí hoy la palmamos todos. Y defienden, pero defienden con fusiles Mauser, mucho mejor que los norteamericanos, defienden con baterías Krupp, mucho mejor que los norteamericanos, defienden con trajes que son el rayadillo famoso, que es un traje ligero, que transpira, y con unos jefes, unos mandos oficiales que son excepcionales. En la flota española los mandos son excepcionales. Está Bustamante, Villamil, ingenieros, físicos, gente que ha hecho inventos. El destructor, hoy el destructor es un barco, hoy se llaman fragatas. Todavía hoy existen destructores que se han convertido en fragatas. El inventor del destructor es Fernando Villamil, un asturiano. El inventor de la mina, que bueno, se llama mina, que se llama Torpedo Bustamante, y son minas, las minas que se ponen a las entradas de los puertos para que choquen los barcos y exploten, es Bustamante. O sea, Cruz de Iguña, era aquí. Y los cañones españoles son cañones González Victoria. Giran 360 grados. Es el único cañón en el mundo que gira 360 grados y puede disparar a los 4 puntos cardinales. Se lo quiere comprar Alemania. Y el tío loco dice que no, que es que lo quiere para su país. Y lo van a hacer rico. Dice que no. Dice que no. Y con todo eso se pierde. Se pierde. Con una anécdota, y de verdad que voy terminando. Cae Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de Cuba, cae porque en una batalla que queda igualada, España decide que la va a dar. ¿Vale? No, hemos perdido. No has perdido. 20.000 soldados americanos han luchado, el 10% cae en un día, 2.000 bajas en un día, 2.000 en un día, que quieren irse. O sea, el general Safter pide retirarse. Oye, vámonos de aquí, esto es una matanza. Pero para cuando pide retirarse, ya se han ido Cervera a hundir sus barcos. Y entonces ya recuperan un poco de ardor. Y Santiago se pierde. Y después de perder Santiago, España dice, armisticio, nos vamos. Cuba para quien sea. O sea, nos da igual, pero fuera. Esto es como si Marruecos invade España, entra, conquista Sevilla y decimos, toma, Madrid, Barcelona, Bilbao, todo. Eso es lo que pasó allí. Y curiosamente se habla del desastre de Cuba, pero todas las personas que vuelven de esa guerra, nadie pagó ninguna pena por ello. Linares, que es el capitán que defiende Santiago de Cuba, senador. Cervera, senador vitalicio. El jefe de Estado Mayor de Ramón Blanco y Arenas, que es el capitán general de Cuba, su jefe de Estado Mayor, su segundo, se pega toda la guerra en Estados Unidos. No se sabe muy bien haciendo qué. Y cuando acaba la guerra, lo nombra director general de la Guardia Civil. Sagasta, que es el presidente del gobierno en ese momento, dimite por el desastre. 1899. En 1902 ya es presidente otra vez. Si fue un desastre, ¿por qué nadie pagó por ello? ¿Quizá fue consentido? No. Fue buscado. Fue buscado. Era lo que se quería hacer. No se hizo nada mal. Se hizo lo que se quería hacer. Que era perder. Era perder. Se quiso perder rápido y pasar a otra cosa mariposa. Como anécdota final, con esto sí que termino, os voy a contar una anécdota un poco, vamos a decir, como diría yo, romántica, ¿no? Cuando se firma el Tratado de París el 10 de diciembre de 1898, se firma el tratado por el que se cede Cuba, Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos. El artículo 55 de la Constitución de 1876, que es la Constitución vigente en ese momento, la Restauración, decía que no se puede segregar una parte del territorio español sin que lo validen las Cortes españolas. Ese tratado se firmó sin validación de las Cortes españolas, porque estaban cerradas a cal y canto por las manifestaciones que hubo posteriores. Bueno, como ahora. Lo cual significaría, en una interpretación muy, muy romántica, que aunque no lo sepan, los cubanos, los puertorriqueños y los filipinos siguen siendo españoles. Porque el tratado no se perfeccionó. Es una interpretación romántica que a mí me gusta contar al final de las charlas porque me parece bonita y me encantaría que a ustedes pues, les haya gustado esto también. Muchísimas gracias. No sé si tendréis alguna pregunta. Sí, pero no solamente nosotros, sino que espero que todos los amigos que nos acompañan también, si tienen alguna duda, se animen a participar. A mí lo que me gustaría, nos has hablado de la historia con mayúsculas,
Pero antes tú me has contado, ¿no?, que para irnos dando esa historia un poco más masticada, decidiste recurrir a la ficción e inventaste a un coronel muy particular, pero bueno, pues el que uno va siguiendo sus, no iba a decir más bien sus desventuras, ¿no? Porque, y alguna que otra, no solo las traiciones que sufre, sino alguna la que cae. Y me gustaría que nos hablaras, que nos presentaras un poco a este personaje, porque en el fondo es una novela. Entonces, toda la carga histórica que tiene una trama de novela, novelesca, y va avanzando exactamente igual que cualquier obra de ficción a la que estamos acostumbrados. Háblanos un poco de este coronel. Vale. Efectivamente es una novela y la parte ficticia, es decir, la del personaje principal, que es ficticio, que es Juan Yanguas, desde mi punto de vista tiene tanta potencia como todo lo que he contado anteriormente, ¿vale? Es igual de potente. Es una, porque quiero decir, si hay gente que no le gusta tanto la historia, puede que le dé reparo a acercarse a la novela. Sin embargo, de verdad que no va a tener ningún problema porque la trama ficticia es, yo creo, muy interesante. El protagonista, efectivamente, es Juan Yanguas, es un coronel de artillería de Pamplona, porque yo también decía, ¿por qué tienen que ser siempre los personajes principales de las novelas importantes, tienen que ser de Madrid o de Barcelona? Bueno, pues yo soy de Pamplona y lo quise hacer de Pamplona. Es un coronel de artillería, es un burócrata, es un señor gris, pues muy familiar, tranquilo, un tipo sombrío, ¿vale? Sin que no quiere problemas. Y de repente se va a ver una tesitura, es un hombre con un concepto del honor, de tradición militar, de honestidad, de sacrificio, es un tío prudente. Entonces se va a ver metido en un acontecimiento motivado porque él está como agregado del ministro de guerra de turno. Entonces a él le van a encomendar una misión pues que lo va a reventar, ¿vale? Lo va a reventar porque va contra sus valores, contra sus principios, contra sus creencias. Son una serie de circunstancias que francamente lo va a pasar mal. Es un personaje poliédrico. A mí no me gustan los personajes planos. No vais a encontrar un héroe. O por lo menos va a ser el viaje del héroe, que le llaman también a veces, ¿no? No es un héroe en el sentido de decir, jo, qué tío más bueno, hace todo bien, y frente a los malos, malotes. No hay buenos ni malos. Este personaje, el lector, cuando se aproxime a él, va a pasar por distintas vicisitudes. Se va a acercar a él en determinados momentos, se va a alejar, va a pasar por situaciones en las que lo va a odiar, en momentos donde va a estar muy contento con él, en momentos que va a decir que tonto eres, ¿vale? Pero por muchas situaciones, porque no es plano, es poliédrico. Y es un personaje que creo que es muy potente, está muy bien. Las mujeres tienen un papel fundamental en la novela, las distintas mujeres, su mujer, la persona que está en Cuba, incluso las insurrectas, que va a tener relación con la insurrección, son personajes potentes. Y luego, para mí, creo que es importante, dentro de la trama literaria, lo que es la ambientación. O sea, lo que es la ambientación es una novela muy visual. Las descripciones son potentes, pero no cargantes, y entonces, si leéis la novela, vais a trasladaros mentalmente, vais a iros físicamente a Cuba, a esa época. Y vais a saber qué comía la gente, qué bailaba en grandes salones y qué bailaba la gente del pueblo y de las plazas, cómo se vestían, cómo viajaban, cómo eran las calles, cómo eran las casas, ¿no? Entonces yo lo que he pretendido es una inmersión 360 grados. Es como si pusierais unas gafas de realidad virtual. Entonces el lector es el protagonista, se mete dentro de la novela y mirando a izquierda y de derecha va a estar dentro de la novela y va a sufrir, ¿eh? O sea, vais a sufrir con el personaje, vais a pasarlo mal en algún momento y en otros momentos pues lo pasáis mejor, de tal forma que al final de todo ese trasiego de la novela a mí me gustaría que cada uno saque sus conclusiones, pero a mí me gustaría que el personaje quede cierto regusto de cariño. Me gustaría que se le quede cierto gusto de cariño. Si quieres hacer alguna pregunta, Calixto. Sí, bueno, un comentario. El tristísimo desenlace que nos presentas es pues, un hito en el desastre de la gestión por parte de España, que cristaliza, como comentaba antes, en el 98, que comienza con colección mayúscula de errores que da lugar a la independencia de México y el resto de las provincias imperiales de Hispanoamérica y que se repite en el siglo XX.
Es decir, que no se aprende de Cuba. No se aprende de Cuba porque poco quedaba. Pero el modo de irse de Guinea, de Irni y especialmente del Sáhara, y no hace tanto, siempre nefasto. Y nunca han procesado a nadie. Bueno, nunca se le ha pedido cuentas a nadie. Por contra de lo bien que se van los ingleses de las suyas, de sus colonias. Y los franceses de las suyas, se comentaba contigo antes algo que es muy significativo. Quien aguantó un poco más en el gobierno colonial en el Caribe, si ustedes se dan cuenta, pues, Martinica hoy es provincia francesa, la Guayana es provincia holandesa, Puerto Rico es americano, es mayoritaria la población que prefiere el ser un Estado asociado que ser autonomista o independentista, y eso quiere decir algo, porque es que hay que compararse con el del lado. Hay que compararse cómo está Cuba ahora, con lo que le sucedió a la República Dominicana con Trujillo y posteriores, con cómo está Jamaica, no voy a insistir. Es decir, que además es terrible que esto que dices, teniendo un porcentaje de población mucho más partidario, es decir, firmemente partidario de continuar con España, bien, los errores que se cometen también durante décadas por el maltrato al autonomismo que se sabe gestionar, suceda que 5 años después, 10 años después, España se convierta, como todos ustedes conocen, si no han reparado en ello, en un país que empieza a mandar emigrantes constantemente a Cuba por decenas de miles. Lo único que a lo mejor le da la razón relativamente al gobierno español, que siempre ha salido absolutamente mal parado. El tratado que ha firmado después de perder una guerra, como tú perfectamente lo conoces, en el Tratado de París, que has glosado, en diciembre del 98, al menos España consigue 2 cosas, después de perderlo todo. Y lo refleja muy bien el libro porque dice, vamos a perder Cuba que nos quedamos con lo demás. Lo pierden todo. Pierden Filipinas, Aguinaldo se arrepiente, pierden Puerto Rico, los puertorriqueños no querían irse de ninguna de las maneras, pero les toman por la fuerza. Y lo único que consiguen los españoles, que no lo han conseguido jamás, es 2 cosas. No pagan deuda de guerra, también se la podrían haber reclamado, no pagan ni un solo céntimo, y a los españoles se les permite quedarse en Cuba, conservar sus propiedades y mantener lo que quieran, la doble nacionalidad, la española o la cubana. Y eso es el inicio de la gran inmigración española a Cuba. Y eso también es muy significativo. Porque el personaje en tu libro que existe, que es Emilio Bacardí Moró, el dueño, el fundador, el hijo del fundador de la Comunidad Bacardí, el Samarán de la época, era íntimo amigo de Alfonso XII, del Madrid de Saboya, de Barcelona, del Madrid, del Torrelavega, y que en el momento en que los españoles se van por una puerta se convierte en primer alcalde independentista de la ciudad de Santiago de Cuba. Lo sabe. Esa jugada de la familia Bacardí no es que yo me alegre, pero le sale mal en 1959, porque cuando entra un abogado de allí de la zona, que es de Irak, que se llama Fidel Alejandro Castro Ruz, hacen fuegos artificiales y dicen la familia Bacardí, la marca Bacardí celebra como nadie el advenimiento del héroe popular, y Fidel Castro se lleva unas cuantas cajas de ron y a los 6 meses le siente bien. Eso no me salió muy bien. ¿A dónde quiero llegar? Que había también un porcentaje importante de la población que lo que veía era negocio, porque no nos podemos perder la influencia que tenía España, que tiene muchos errores. Y los errores comerciales con Estados Unidos fueron brutales y animó a un montón de población importante a decir, vámonos con estos que nos ven mejor.
hasta que pasó lo que pasó. Al hilo de lo que decía Calisto, curiosamente, hay una anécdota, yo creo que interesante también, digna de conocer, que es que ocurre una cosa muy curiosa. España pierde la guerra con Estados Unidos y, sin embargo, Estados Unidos le paga a España la repatriación de los soldados a España. O sea, hay que llevarse 200.000 tíos, ¿eh? 200.000 tíos hay que llevárselos para España. Y lo paga a tocateja, a toda velocidad, hasta el punto de que Estados Unidos, como les he dicho antes, España era la segunda flota mercante mundial. Estados Unidos no tenía una flota mercante potente, la tenía Inglaterra. Y Estados Unidos paga a las flotas mercantes españolas para poder llevarse a los soldados españoles a España. ¿Dónde se ha visto que un ganador le paga al vencedor paga al vencedor? No se ha visto en la vida que le pague. ¿Pero por qué se hacía? Por algo muy importante. Porque si tú tienes la flota española, desaparece. Se hunde en Cavite, se hunde en Santiago, queda una flota de instrucción que nos lleva justo para defender Canarias y Baleares y poco más, y en la península ya está sin flota. Si el único potencial que tienes es el ejército y te lo llevas, porque para finales de agosto todo el ejército español está ya en España, ¿con qué fuerza negocias un tratado? Si te has llevado el ejército del país y no tienes flota. Y eso es lo que le pasó a Estados Unidos con España, que cuando España decía, no, oye, joder, llévate Cuba, pero déjame Puerto Rico, que no había ni movimiento de insurrecto. Déjame Puerto Rico. No, se levantaba. Pues empezamos otra vez la guerra. ¿Pero qué guerra? Si los soldados están en España, la guerra será que vienes a Europa, que vienes a España. Y por eso sí que había un poco de miedo de que se bombardeara Santander, de que se bombardeara Vigo, de que se bombardeara Cádiz. Es que hay algo más triste, es que ¿cómo se puede explicar que parte de esos soldados de recluta se queden en Cuba porque se les ofrece trabajo, se les ofrece tierra? ¿Quieres volver a Granada? No, toma, 5 hectáreas y no sé qué, no sé cuánto. Uno de ellos es el padre de Fidel Castro, que no sabía ni leer ni escribir. Y ese señor había sido recluta en el último regimiento que queda peleando en una localidad que se llama Milán, y ahí se queda. Le dice, ¿te quieres quedar? Sí, se quedó conmigo. ¿Qué niños crió? Pero ¿qué se quedó? Bueno, creo que es tu turno. Seguramente la exposición que nos ha hecho José Ignacio se ha dejado muchísimo lo que pensar. Si quieren hacerle alguna pregunta, ahora sí. Sí, la conferencia ha sido interesantísima, pero creo que hay un punto que al menos a mí en esta conferencia no me ha quedado claro. Me gustaría que nos lo aclararas. ¿Por qué el gobierno español decide entregar Cuba de esa manera y por qué no se actúa de otra manera para quedarse con Cuba o por lo menos intentar defenderla? Cierto, es verdad, no lo he explicado. Desde mi punto de vista, se actúa así porque en el momento que se sabe que va a haber una guerra con Estados Unidos, yo no digo que España lo hubiera ganado, que quede claro. Yo digo que se podía haber competido. Se hubiera competido. En un ejército donde el ejército de tierra es superior al español, la Armada Española es similar a la norteamericana, pero es verdad que Estados Unidos está muy cerca de Cuba y que Cuba está muy lejos de España, hubiera sido una guerra más o menos igualada. Si se llevara bien, hubiera sido igualada, pero larga. Hubiera sido una guerra que igual hubiera durado 3, 4 o 5 años. 3, 4 o 5 años. Como ya eso hubiera supuesto muchos soldados muertos y tengan en cuenta ustedes que los soldados, la tropa que iba a Cuba a pelear, eran los que no podían pagar 2.000 pesetas de redención. Es decir, los que no pagaban 2.000 iban. El que pagaba 2.000 no iba. Es decir, iban los pobres. Entonces, los pobres morían. Volvían en ataúd los pobres. Eso socialmente es demoledor. Y una guerra larga con muchísimos muertos hubiera supuesto lo que realmente no se pretendía, o se pretendía conservar, que era el turno rotatorio de partidos, de la restauración, un turno pactado donde, bueno, pues,
están comprar los votos, es un régimen clientelar y luego la corona. O sea, una guerra larga podría haber descompensado el turno de partidos y la corona. Y luego otro aspecto que influyó bastante, y en esto está Carlos Gardé aquí enfrente, y me lo comentó él, y creo que tiene bastante razón. En España había un pavor terrible a la Comuna francesa, la Comuna de París. En la Comuna de París, en 1871, hay una guerra franco-prusiana y Prusia arrasa, llega a París, bueno, llega hasta París. Y bueno, pues hace que hay un levantamiento popular en París, en el cual, bueno, se cargan al arzobispo de Notre Dame, montan un lío monumental allá y al final hay como 20.000 muertos porque el ejército tiene que recuperar París y durante 2 meses allá pues se vive en una comuna un poco así autogestionada, un medio comunista, y eso en España daba pavor. O sea, si eso se replicaba en España, la corona desaparecía, el turno de partidos desaparecía y lo que había que preservar era la corona y el turno de partidos. No más movidas, no más movidas. Y lo lograron. Se mantuvo el turno rotatorio de partidos y se mantuvo la corona. No caería hasta 1931. O sea que lo que pretendían, vamos a decir de manera felona, como dicen ahora tanto, lo consiguieron. Lo consiguieron. Desde mi punto de vista, fue por eso. No tiraron una guerra larga que trajera muchos muertos y que provocara que el régimen se viniera abajo, el régimen de la Restauración y la corona. Sí, cuando se nos extravía algo, todavía decimos eso de más se perdió en Cuba. Realmente el desastre del 98 fue una tragedia nacional que igual no se ha superado todavía. El refrán completo es más se perdió en Cuba y volvieron cantando. ¿Sabes? Y volvieron cantando. Porque no volvieron cantando. O sea, volvieron cantando, pero se murieron de hambre. O sea, además estuvieron encerrados en los barcos durante 20 días en cuarentena, fue un desastre. Es verdad, y lo decía antes Calixto, y estoy de acuerdo, que ese desastre ocasiona una crisis brutal en España, una crisis de conciencia que hace que nazca el regeneracionismo, crea la generación del 98, una generación literaria pues, que es inigualable, podríamos decir, o muy potente, y es gracias a ese cisma, porque es como si te quitan un hermano, ¿vale? Como si te llevan un hermano. Es un poco la sensación que tenía la gente. Y eso trajo muchos problemas posteriores. Entre ellos, por poneros un ejemplo, claro, un ejército de 200.000 soldados en Cuba que se repatria tiene muchísimos oficiales y oficialidad sobraba. La República hará una ley que haga que desciendan los oficiales porque el país ya no necesitaba un ejército de 200.000 soldados. Entonces, y tampoco necesitaba, si había 35.000 oficiales, pues no eran necesarios tantos oficiales. La República hará una ley para reducir esa oficialidad que imaginaros cómo sentaría a los oficiales que están allá, que les dicen ya no puedes promocionar más. Todo eso era un caldo de cultivo, junto con el descrédito. El pueblo empieza a no creer en el ejército, porque se le vende que el ejército no ha estado a la altura. El ejército no cree en los políticos, porque cree que los políticos no les han dejado combatir. Los políticos no creen en el ejército, porque creen que les van a brindar con un pronunciamiento. Entonces, al final, es una serie el descrédito es tal que ya nadie se fía de nadie. Y esto llega a la guerra civil y a día de hoy, satisfactoriamente, vamos a decir, yo creo que la relación España-Cuba es muy buena, teniendo en cuenta los fichajes que tienen allá ahora, pero bueno, históricamente fue muy buena. Quiero decir que fue un trauma, pero no fue desgarrador, porque, efectivamente, lo decía Calixto también, muchísima población, curiosamente después de la guerra de Cuba, es cuando más población española emigra a Cuba. ¿Por qué pasó eso? Pues porque fue una guerra de juguete. Una guerra de juguete. O sea, una guerra de juguete en la que hubo 4 tiros y poco más. Entonces, no fue desgarrador entre los cubanos y los españoles. De hecho, el gobierno cubano quiere españoles porque tiene miedo, el gobierno cubano independiente, a que la población negra se subleve como en Haití.
que se monta una monumental allá, echan a los franceses, bueno, no los echan, los matan todos. Y Haití, los negros, bueno, gente de color, ya me entendéis, echa a los franceses. Y en Cuba se teme eso, y lo que quieren es repoblar con blancos. Y dicen, españoles, you are welcome, sois bienvenidos, venid aquí españoles, porque no queremos que estos nos puedan brincar. De hecho, el gobierno de Cuba, bueno, antes me comentaba Calisto que hay un episodio en Cuba donde bueno, los juntan a los mandos menores, mandos intermedios, etcétera, cubanos de color negros y se los mata a todos, los propios cubanos, porque no quieren negros, no quieren negros. Dicen, no, es que el independentismo de Cuba, los negros, porque la población negra quería la independencia, que no, que es mentira, que no la querían. Pero ocurre ese aspecto de desgarro, no fue tanto porque luego hubo inmigración. En España, ¿cómo lo vivimos? Yo creo que ya lo tenemos interiorizado. Porque luego vino Anual, vino Marruecos, vino el Sáhara, vino tal, entonces dices, bueno, ya de palo en palo, ya pues es como que está olvidado. Y luego el tiempo todo lo puede. El tiempo todo lo puede. A mí lo que dices es que, insisto, las cuestiones económicas fueron fundamentales. Pese al desgarro, pese al problema, pese a las 3 guerras, el hecho de que a los españoles no se les toque la propiedad y se les permita continuar allí, puso a los criollos contentísimos. Y los criollos estaban persuadidos de que España estaba caduca y que iban a hacer grandes negocios con los americanos. Lo que no tenían en la cabeza, saber que no se podía controlar, era la brutal inversión que hicieron los americanos entre 1898 y 1910. Se quedaron con todas las infraestructuras. Y eso los españoles no lo podían decir, ni lo sabían, pero las toman. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de las ventas de las grandes infraestructuras por parte de los españoles americanos, se produjo una década, que se llamó el baile de los millones, entre el año 15 y el 25, donde los españoles que estaban bien plantados vendieron fundamentalmente los grandes negocios, que eran los azucareros, tabaco, fruta, carne y demás, y se forraron, quien quiso vender. Se forraron, es decir, vendieron con unas plusvalías enormes, que finalizaron con la crisis del 29. Por ejemplo, el marqués de Valdecilla, que usan de barbaridades, pero no tuvo ninguna, lo que tuvo fue la visión y el ojo de venderle a los americanos sus centrales azucareros con unos beneficios enormes. Lo repatrió y se vino para acá, a los hogares. Pero como él, mucho. ¿Y quién se quedó en Cuba? Pues quienes habían emigrado después de la última guerra. Los que tenían los negocios menores, tamarinos, coloniales, cositas y tal. Pero las grandes infraestructuras, el agua, la luz, el gas, el teléfono, los centrales azucareros, que es lo que han dado sentido a Cuba, porque Cuba es azúcar, nada más que azúcar. Eso pasó a ser América. Hasta el momento. Bueno, pues yo creo que ha sido una tarde interesantísima. Espero que os haya gustado mucho la gran tradición. Y ahora es el momento de que, si tenéis el libro, os acerquéis a José Ignacio, que os lo va a dedicar con mucho gusto. También en la puerta tenemos un puesto donde está disponible para... Pues muchísimas gracias y un aplauso. Muchas gracias. Adesso sì, la